A propósito de acreditar sus operaciones fehacientemente, los contribuyentes tienen obligaciones en materia de expedición y conservación de comprobantes fiscales digitales, y quienes pertenecen al RIF igualmente tienen que atender necesariamente dichas disposiciones. El propósito de este video es analizar la diferencia entre las obligaciones de emisión de los comprobantes fiscales digitales y las relativas a su conservación, e igualmente exponer la diversidad de sanciones a las que se puede hacer acreedor el contribuyente en razón de la inobservancia de estas disposiciones tributarias. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco y esto es Tu Comunidad Fiscal Online. Te doy la más cordial bienvenida y antes de continuar te invito a suscribirte para que puedas recibir avisos relativos a cuando se suba en este canal un nuevo video relativo a importantes temas en materia de actualización y noticias fiscales. Continuando con nuestro tema, la expedición de comprobantes, es de decirse que en el régimen de incorporación fiscal existen regulaciones básicas, unas de ellas provenientes del artículo 12, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que ordena la obligación del contribuyente a entregar a la clientela la documentación tributaria que acredite la operación, pudiendo emplear al respecto dicho contribuyente con el propósito de emitir sus comprobantes fiscales, la herramienta electrónica que se encuentra a su disposición en el portal del SAT. La omisión de emitir los comprobantes fiscales puede traer aparejadas diversas infracciones, ya algunas de ellas previstas en el Código Fiscal de la Federación, y que son aplicables al régimen de incorporación fiscal. La omisión de emitir los comprobantes fiscales puede traer aparejado en contra del contribuyente diversas infracciones, todas ellas previstas en el Código Fiscal de la Federación y que resultan finalmente aplicables al RIF, y entre las cuales encontramos las que se pueden ver en la siguiente tabla. Entre la primera de estas omisiones tenemos el no emitir los comprobantes fiscales conforme al artículo 81, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. En otro término también se vislumbra la comisión de la omisión por emitir dichos comprobantes con errores según la fracción segunda del mismo dispositivo. Y finalmente el no remitir los comprobantes al SAT para que a través de los medios electrónicos se perfeccione la formalización del documento según lo prevé la fracción décima del propio artículo 81 en comento. De estas disposiciones se derivan a su vez la serie de sanciones que se ven en la segunda columna de esta tabla, que como se puede ver no son sanciones que pudieran implicar unas multas fácilmente cubribles o satisfacibles por los contribuyentes que pertenecen al RIF, pues encontramos entre el rango inferior sanciones equivalentes a 1,270 pesos y en el rango superior a sanciones que equivalen incluso a 16,750, por lo cual resulta muy importante que en todo caso el contribuyente trate en manera de lo posible evitar el cometer estas omisiones. El fundamento de las sanciones puede ser localizable por usted en cada una de las fracciones que se aprecian en esta tercera tabla y todas las cuales provienen a su vez del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación. Por lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de conservar los documentos fiscales y electrónicos de su actividad, se generan también en contra del contribuyente infracciones cuando dicha omisión sea descubierta por la autoridad en la ejecución de sus facultades de comprobación, en cuyo caso se pueden reconocer la comisión de las siguientes infracciones. En primer término, el no entregar o poner a disposición de la clientela los comprobantes fiscales digitales. En segundo término, el que dichos comprobantes fiscales sean emitidos con un RFC distinto a aquel a quien contrate el uso o goce temporal de los bienes que se están facturando.
o bien expedir comprobantes digitales que señalen corresponder a donativos sin contar con la autorización para la recepción de estos últimos. Y por último, no demostrar la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales emitidos por sus proveedores, relacionados a su vez con el impuesto al valor agregado, según lo dispone así el artículo 83, fracción 18ª del Código Fiscal de la Federación. Y las sanciones a las anteriores omisiones se encuentran a su vez en la siguiente tabla. En esta tabla, siguiendo el orden igual de la anterior, podemos encontrar que en la primera columna nos referimos a la omisión que se comete, en segundo término a la sanción y por último a la fracción correspondiente a dicha sanción y que se encuentra prevista en el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación. Así, por ejemplo, para el caso de la omisión referente a no entregar o poner a disposición de la clientela los comprobantes fiscales digitales, es que encontramos que el inciso B de la fracción cuarta del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación establece que se podrá ordenar, en el caso de esa omisión, que si existe reincidencia, la autoridad fiscal pueda aplicar la clausura preventiva que se trate cuando el contribuyente pertenezca al régimen de incorporación fiscal, aplicando para ello el dispositivo previsto a su vez en el inciso A del mismo precepto, que viene a ser la fracción cuarta de este artículo 84. Por lo que respecta a la omisión referida a emitir el comprobante fiscal con un RFC distinto a quien contrate el uso o goce temporal de bienes, se establece una multa que va desde 1.360 a 2.710 pesos. Por lo que corresponde a la expedición de los comprobantes fiscales digitales, en que se señale corresponder donativos sin contar con la autorización respectiva, la sanción que se impone al contribuyente será de 3 hasta 5 veces el monto o valor señalado en dicho comprobante digital. Y por lo que respecta a la emisión de comprobantes apócrifos, en los cuales no se demuestre la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales digitales, la multa va desde 12.070 pesos hasta 69.000. De lo anterior se aprecian y derivan las posibles consecuencias en que puede incurrir un contribuyente que pertenezca al RIF al incumplir con la normatividad prevista al respecto por el Código Fiscal de la Federación. Es importante señalar que por lo que se refiere al empleo del portal del Servicio de Administración Tributaria para la emisión de los comprobantes fiscales digitales, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que fija los términos de cumplimiento de dicha obligación, tanto para el sujeto pasivo como para el sujeto activo de la relación tributaria, provee al respecto las siguientes obligaciones para ambos contribuyentes. Respecto al emisor, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir el comprobante fiscal por los actos o actividades que se realicen, dichos comprobantes, tal como lo establece el artículo 29, se tendrán que emitir a través de la página del SAT. La mayor parte de las fracciones que se derivan de este artículo 29 se refieren en general al conjunto de requisitos digitales que deben de satisfacer los comprobantes fiscales que se emitan en el portal del Servicio de Administración Tributaria. Este artículo 29 aplica por igual a todos los contribuyentes, personas físicas, del impuesto sobre la renta. En el caso de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, es necesario obviar el contenido de estas fracciones, ya que, afortunadamente para ellos, la facilidad del portal Mis Cuentas obvia la necesidad de tramitar cada uno de los pasos que se derivan de las fracciones de este artículo 29, que establecen sobre todo, como ya se indicó, los requisitos digitales que deben de satisfacer los comprobantes fiscales de los contribuyentes de este régimen de incorporación. Sin embargo, viene a resultar muy importante
el último párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que establece especialmente respecto a la clientela que los contribuyentes podrán, en todo caso, comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban, consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si los datos que ampara al comprobante son existentes. De la tabla anterior se derivan obligaciones muy claras para el emisor del comprobante fiscal, pero por lo que hace al receptor, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación pareciera establecer tan solo una potestad a favor del contribuyente en el sentido de que éste podría, si así lo desea, verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales mediante el portal del SAT. En este sentido, se hace la reflexión de que de no verificarse la autenticidad de los comprobantes fiscales recibidos por el contribuyente, se ocasionarán en su contra las infracciones relativas a las fracciones 9 y 18 del artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, cuyo contenido y sanción ya fue detallado líneas arriba. Igualmente se debe considerar que el emitir o recibir comprobantes fiscales apócrifos, como ya se mencionó, constituye un delito fiscal en términos de lo ordenado por el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, que al respecto ordena lo siguiente. Artículo 113. Se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que, fracción tercera, expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Con lo anterior, se evidencia la delicada labor de constatación a que deben someter los contribuyentes del RIF a los comprobantes fiscales que reciban, con el fin de no incurrir ni en las infracciones ni en los ilícitos derivados de la recepción de comprobantes fiscales apócrifos. Y por lo que respecta a la emisión de dichos comprobantes, no debe de existir en realidad mayor problema si se estima que el contribuyente procede para dicha emisión al empleo del portal Mis Cuentas, mismo que le ha sido proveído por el Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, por lo que refiere a las normatividades en materia de comprobación fiscal digital en el RIF para el ejercicio 2016, las nuevas normas aplicables al RIF y en lo particular el artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se reformó en su fracción cuarta, párrafo segundo, previniéndose que cuando el importe de la operación sea inferior a 250 pesos, entonces el contribuyente emisor puede dejar de emitir el comprobante fiscal que corresponda siempre y cuando los adquirentes de los bienes o los receptores de los servicios no soliciten dichos comprobantes, debiéndose, sin embargo, emitir el comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general, conforme a las reglas de carácter precisamente general que para efecto emite el SAT. De lo anterior, se deduce, a pesar de la mala técnica con que fue redactado ese párrafo, que los contribuyentes deben emitir el comprobante aún por operaciones inferiores a 250 pesos, en todos los casos en que sus clientes así se los requieran, sin poder negarles la emisión de los mismos. Y que en todo caso, cuando el cliente no realice dicho requerimiento, en sustitución, se deberá emitir el comprobante fiscal de índole global y que de lo contrario, en cualquiera de ambos casos, se implicará la ocurrencia de infracciones en contra del contribuyente omiso y la posibilidad de sanciones, tal como fue descrito en las tablas que se encuentran más arriba en este video. En conclusión, si bien los contribuyentes del RIF tienen bastantes beneficios en razón de las facilidades electrónicas y las misceláneas que se han creado por el SAT para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, resulta importante saber el conjunto de obligaciones y sanciones que afectan en realidad al régimen de incorporación fiscal cuando se incumplen estas reglas. En materia de conservación de comprobantes fiscales digitales, si bien actualmente el portal Mis Cuentas y las resoluciones del SAT
han determinado que no resulta necesario que el contribuyente remita o conserve comprobantes para este régimen tributario. No obstante, resulta útil conocer las obligaciones que en realidad fija la ley para todos los contribuyentes, en especial si por alguna circunstancia el contribuyente del RIF tuviera finalmente que salir de este sistema tributario para iniciar con posterioridad sus actividades en el régimen general de tributación. Y por lo que respecta a la emisión de comprobantes fiscales digitales, en todo caso los contribuyentes del RIF deben emitir el que corresponda sin errores y conforme a las normas tributarias, ya sea se trate de uno individual, en el que se consigne una operación proveniente de un contribuyente muy específico que haya requerido el comprobante, o bien en su caso, la operación se deberá consignar en el comprobante fiscal global que corresponda en el bimestre según la técnica contable que al respecto haya elegido la persona que tiene la obligación de la emisión. Y todo esto para evitar sanciones derivadas de la comisión de alguna infracción por omisión. Deseo que este video, en el cual hemos detallado cuáles son las reglas que rigen a los comprobantes fiscales digitales para el ejercicio 2016, y en específico respecto a las reformas que en esta materia sufrió la ley del impuesto sobre la renta, te sea de utilidad. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y me despido no sin antes invitarte a que te suscribas a este canal con el propósito de que puedas recibir actualizaciones respecto a los videos que estaremos subiendo en relación a temas fiscales de importancia. Sin más, te deseo un excelente día. Hasta luego.